financiamiento es a través de convenios, no es que te dicen por teléfono que sí. O sea, generan en esos lugares procesos burocráticos de resoluciones del ministro, de un secretario de Estado, que te dice que en función del proyecto presentado, te conviene en celebrar un convenio de transferencia de fondos. Bueno, para todo esto que lo digo yo en un papelito de 3 renglones, por ahí se tarda un año. Entonces, cuando pasa eso, se fija el precio que nosotros tiramos en febrero. Y cuando entra a las oficinas de licitación, después tenemos 4 meses más, que él después va a comentar un poco para que ustedes conozcan así brevemente la cosa. Entonces, claro, cuando llegan ellos a ofertar, dicen, flaco, te tengo que 40% arriba del oficial. Y pasa que o caen, digamos, que tenemos que anular las licitaciones porque no tenemos esa diferencia. O porque el porcentaje a veces desde el Estado no. Si vos decís que el presupuesto oficial es 10 y lo otorgás por 20, parece que estás adjudicando con un sobreprecio. Por eso la importancia de establecer un valor del presupuesto oficial, porque las oficinas técnicas en realidad digamos, uno a veces como funcionario político tiene la celeridad de que la cosa salga. Y a veces cuando uno ve los valores dice, no, es razonable que esté por encima, porque ya sé que no da. Pero después yo no puedo decir, bueno, igualmente adjudíquese, sino que después hay todas instancias técnicas, administrativas, de áreas contables, económicas, financieras, que te dicen, no, digamos, ¿cómo me justificás vos que estás adjudicando por el 60%? Lo podés hacer en tanto tenés que argumentar después todo esto, el paso del tiempo, esto, lo otro. O sea, es una complejidad, pero que se transita, es así. Yo lo comento, pero la transitamos todos los días. Peleamos, ¿no? Con el actualizame, el famoso actualizame el presupuesto, lo digo creo que 3 o 4 veces por día. Actualizámelo. Bien. Bueno, una breve cuestión, ¿no? Cómo se agrupa, ¿no? Que se agrupa por rubros, por ítem, cómo se pueden desagregar, ¿no? El itemizado. A ver otra. Bueno, hay algunas circunstancias, por ejemplo, el Ministerio nosotros licitamos ahora una obra en agraria para unos laboratorios y el Ministerio de Planificación Federal, ustedes fíjense, ¿no? A veces como el fracaso que nosotros hace 1 año y 6 meses fuimos al Ministerio con un pliego ejecutivo de una obra por más o menos 2.800 metros cuadrados. Pedimos, nos dijeron sí, nos dan un convenio de 7 millones de pesos para esa obra, que era más o menos el presupuesto oficial. Nos validan, lo firma el rector y lo tiene que firmar Fatala, que es el subsecretario de Obras del Ministerio de Planificación. Para firmar ese convenio, que tiene 4 artículos, de abril del 2011 nos lo entregaron en enero del 2012. ¿No? Pasó todo el año. Ahí yo le digo, Gustavo, tomá, nos dieron la guita. Hay un papelito que nos dicen que nos dan la plata a licitación. La apertura fue el 4 de junio. 4 de junio. Ahí oferta, evaluación, pedido, tiempo, elevamos toda la documentación al Ministerio de Planificación Federal porque ellos nos dan lo que se llama la no objeción. Es decir, de todo ese proceso, el Ministerio nos dice, no objetan lo que nosotros adjudicamos o preadjudicamos. Vuelve y dice, no objeción, prosigue el trámite de adjudicación. Bueno, firmamos el contrato el lunes pasado con la empresa. O sea, por el mismo valor del presupuesto de febrero del 2011. Estamos finalizando el 2012. Bueno, ahí lo interrumpo un poquitito porque esto es claramente una problemática y una, digamos, deformación de todo esto debido a la inflación que tenemos, a la realidad que al año estamos teniendo una inflación real aproximadamente en un 25%, el gobierno dice otra cosa, pero los materiales aumentan en forma muy distinta. Y esto es, en otros momentos no ha pasado esto, hubo momentos en procesos para decirlo, del 2002 hasta el 2005, me atrevería a decir,
que no sucedía esto, y bueno, tampoco sucedió en la década del 90 cuando había el dólar era igual a $1 y no hubo procesos inflacionarios. No estoy haciendo un juicio de valor de una década u otra gobierno, sino digo una realidad. Y esto se transforma en algo muy complejo para las empresas porque el atraso que tienen en poder aprobar, por más que gestionen y trabajen para adelantar una licitación, los precios cambian, varían, y el presupuesto, la partida presupuestaria que algún organismo le dio digamos a la universidad, en este caso, la universidad en su presupuesto anual dijo para obras tengo tanto dinero, se desfigure y ahí empiece la problemática de ver cómo ellos se adecúen o el fracaso de esa licitación porque los precios están totalmente desfasados, que es con muchas veces de las cosas que nos hemos encontrado nosotros desde el otro lado. Así que eso es un tema Sí, que es además, complejo para ellos, pero no sé cómo deberían de tratar de prever que si estoy ya a tener estipulado, si yo voy a tener una partida ahora y hago un proceso desde que hago un proyecto o lo tengo y hasta el proceso me como un año, decir que mínimamente un 25% mínimo voy a tener que al momento de la licitación tenerlo. Sí, lo que decía Norberto es así, yo hacía inferencia a esa renglón que decía precios tope, ¿no? Porque además de esta complejidad es que el Ministerio nos impone un pliego que dice precio tope. Entonces, el precio tope es que después de todo ese desfasaje, además, las empresas que se presentan no son para nada, digamos, ¿cómo se llama? Claro, las empresas no les resulta nada simpático, atractivo, digamos, tiene precio tope. Pasás un centavo y quedan automáticamente desestimadas las ofertas. Digamos, nosotros en general en la universidad no ponemos precio tope, a veces ponemos una cláusula en la cual no podrá superar hasta un 10% sabiendo cuándo, porque a veces algunos fondos que sí manejamos nosotros nos hacen suponer que podemos estar ahí, ¿no? Pero cuando vienen con estos precios tope, digamos, por eso no es atractivo. Entonces, y además en Mar del Plata, en el caso de Mar del Plata, tampoco por ahí hay algunos montos que las empresas no se presentan. Con lo cual, bueno, en esta agraria digo, se presentó una empresa. Una empresa. Sí, en la anterior. Bueno, entonces eso hace, digamos, un fracaso de todo este proceso que les digo de un año y pico. Y uno en la función por ahí está 4 años y 2 años te la comió una obra. O sea, por eso es tan importante que uno cuando habla de proyecto de obra pública tiene que hablar de un plan de desarrollo, infraestructura, que uno supondría cómo uno mejoraría eso. Y bueno, en realidad cuando hay derrame de fondo, que yo sé que en algunos lugares hay más derrame que en otros, pero nunca se sabe cuáles son los criterios. Entonces yo digo, mira, yo tengo un plan. Quiero competir, digamos, con otras lugares, otras universidades en el caso, para ver quién necesita más infraestructura, porque hay universidades bueno, hay muchas universidades nuevas que tienen, nosotros tenemos 25 bueno, hay una, la de 3 de febrero, La Matanza, que tiene casi 30.000 metros cuadrados cubiertos para 3.000 alumnos, y nosotros acá tenemos 45.000 alumnos, 45.000 metros cuadrados y tenemos entre pregrado, o sea, el ILIA, el grado y el posgrado, casi 27.000 alumnos en Mar del Plata, con 3.500 docentes, 1.000 administrativos universitarios, con esa infraestructura. Entonces, cuando vos, digamos, nosotros decimos un plan que es lo que tenemos, con esa infraestructura existente proponemos esta otra. Bueno, necesitamos financiamiento. Bueno, para financiar pasa estas cosas que les digo, ¿no? Esos desfasajes, porque nosotros necesitamos equipamiento con mucha inversión, ¿no? Bueno. Ahí le hago otra aclaración. Este tema del desfasaje, de los precios, hace que desde el lado de las empresas resulte muy poco atractivo y en varios momentos no haya interés de las empresas en cotizar en la obra pública.
muchos requisitos, muchísimos requisitos que se llaman capacidad técnico-financiera para, digamos, entre comillas, garantizar que esa empresa, con sus balances y su equipamiento, puede estar, digamos, a la altura de las obras que se licitan. Lo cual hay cosas que son lógicas, y me parece que están bien, pero hay otras que empiezan a jugar otros roles, como ser los grupos corporativos y determinadas estructuras en cuales están agrupadas los empresarios de la construcción, llámese Cámara Argentina de la Construcción, que a nivel nacional el que lidera la agrupación de las empresas más importantes a nivel nacional. Y después quedan todas las pymes. Estas empresas son muy grandes, pero son muy pocas, que son las que generalmente concentran la mayor capacidad de obra para el Estado. Y después vienen todas las pymes, que en eso estaríamos nosotros encuadrados, se hace bastante difícil poder cumplir tantos requisitos para entrar en la obra. Por eso es que ellos a veces nos piden en el centro de constructores que nos interesemos, qué es lo que pasa, por qué no se presentan, y yo les digo siempre lo mismo. Hay una problemática de desfasaje de precios del presupuesto oficial con lo que realmente es el valor de la obra, más allá de lo que es la redeterminación de precios, que es una redeterminación o actualización de precios que tampoco coincide con una realidad, y por el otro lado, obras que piden son tantos los requisitos que no todos están en condiciones de cumplir. Bien. Bueno, para ahí se cierra un poco. Dentro de estas contrataciones, ustedes saben que hay, esto lo han visto me parece en la FACU, no vamos a andar ahondando, pero hay distintos sistemas de contratación, ¿no?, que salen. Generalmente nosotros trabajamos con ajuste alzado, pero hay otros sistemas que dependerán, en mi experiencia por ahí en esto no es demasiado, pero siempre trabajamos con ajuste alzado. Y es cierto lo que dice, otra de las dificultades que nosotros tenemos con lo que decía Norberto es que la redeterminación, que es un decreto, el 1295 del 2001 creo, que determina, digamos, ¿no?, la obra que a través de unos índices que saca la empresa, si supera el 10% del valor cotizado, se redetermina todo el contrato a partir del momento de que la empresa lo pide, ¿no? Entonces, que eso está bien en el sentido que se redetermina, pero lo que no está bien es que se regula a través de datos del INDEC y ¿viste?, no da nunca, ¿viste? Entonces, al no dar, y bueno, esa es la complejidad que tienen ellos, que además la piden las empresas, obviamente, al momento que nosotros después la tenemos que verificar, y si coincide, bueno, se le debe cumplir ese decreto. Ahora, ese desfasaje de plata, en realidad, tampoco está cubierto, porque ustedes saben que nosotros como funcionario público, cuando decimos que vamos a hacer una obra, tenemos que hacer una imputación presupuestaria ya sea estos convenios con el ministerio, pero tiene que estar la imputación del dinero, si no estaría haciendo obras yo todo el día, ¿no?, sin plata. Después vemos, ¿no? O sea, tiene que haber una imputación determinada, número de partida, fuente, todo. Estos desfasajes hacen que nunca se sepa quién va a pagar eso en obra pública. Y ustedes verán, así a vuelo de pájaro, obras de ruta que a veces ves máquinas y de repente ves meses que no están más, ves defensa costera que tiran piedra, en un momento no los ven más, después aparece. Bueno, generalmente a veces esos procesos tienen que ver con esa redeterminación, que los muchachos no está la plata, levantan campamento, cuando le pagan las redeterminaciones o vuelven, ¿no? Es una gran dificultad, lo tengo que decir, porque una obra que ya sabes que va a redeterminante que empiece, esta gente que ahora firmamos el lunes, ya nos dio la factura, la factura del anticipo, 1 millón de pesos, y el pedido de redeterminación antes de meter una pala en la obra, ¿viste? Entonces ya sabemos que hay un 17% de esos 7 millones que
que ya el lunes tenemos que ver a quién lo pone, porque el Ministerio de Planificación no habla nada de la redeterminación de precios. Sí, ahí después lo va a abordar mejor Marcelo también, cómo formamos un precio desde la obra, desde la empresa privada y cómo lo forma el ente público. Y bueno, acá hay contador, así que me va a venir bien, porque los desfasajes a los que estamos hablando, nosotros desde lo privado, desde la empresa, si sabemos que va a haber una redeterminación que va a ser diferente en menos de la realidad, obviamente ¿dónde va a parar? Al precio. Entonces, cuando uno empieza a formar un precio, tiene que tener en cuenta todas estas cosas, que yo no sé si lo tiene en cuenta el organismo público. Por eso que a veces intentamos decir, bueno, juntémonos y hablemos sobre esto porque es una realidad. Si yo tengo que... hay organismos que pagan bien y organismos que pagan mal. El que paga mal, al margen de poner un costo por la redeterminación que no me va a cubrir la realidad, tengo que poner también un costo financiero, que yo no sé si todo esto lo tienen en cuenta al momento de formar un precio. Pero bueno, eso después lo va a abordar Marcelo en cómo es formar un precio que interviene, porque a veces parece muy simple decir, bueno, tengo materiales, tengo mano de obra, y tengo en el organismo público impuestos y tengo algunos otros condimentos como ser pólizas, seguros, etcétera. Hoy es más complejo la formación de un precio. Bien, bueno, para hablar un poco, pasar esta situación, los pliegos licitatorios, o sea que la documentación que hablamos, digamos, esta que se genera previo a que una empresa tenga la disponibilidad, es que cuando tenemos ya el pliego, que son pliegos de especificaciones técnicas, es decir, las técnicas de la obra, y cláusulas generales, jurídicas, financieras, que son, como dice ahí, la ley de contrato, ¿no? El pliego general tiene carácter reglamentario, ¿no? Claro, son esenciales, está bien eso, ¿no? Son esenciales en la contratación los pliegos porque la ley de obras públicas tiene escasa reglamentación. Si ustedes después acceden, van a ver que es muy escueta la ley, la 13.064, ¿no? Bueno, pueden ser impugnados a instancias cuando uno presenta una licitación, se pueden impugnar, hay plazos de impugnación, digamos, cuando las empresas ofertan. Bueno, es importante que tengan orden de prelación, bueno, eso es, sigamos. Bueno, deben indicar el monto del presupuesto oficial, la fecha, que eso es lo que hablábamos, ¿no? La fecha es lapidario, ¿viste? ¿Qué fecha le pusiste? Chao, ahí está muerto. El tipo de obra, bueno, hay todo en el registro de constructores, hay una categorización, las empresas, yo por ahí no domino exactamente, pero hay, de acuerdo a distintas valoraciones, las empresas tienen una categoría y además pueden acceder a distintos tipos de obra que están catalogadas o por arquitectura, ingeniería, por especialidad, y según el monto de la obra es los requerimientos de capacidad financiera que decía Norberto hoy, ¿no? Eso, ¿no? La capacidad requerida de contratación, el encuadre de obra para definir la variación de referencia, que es la redeterminación de precios, ¿no? Régimen normativo requiere adecuaciones, que esto también les digo, este Power, parte de esto era un trabajo que se hizo el año pasado, porque esto no es una cuestión que digo yo, es decir, el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias Nacional hicieron un taller de revisión de muchas de estas cuestiones de obra pública en las 30 universidades públicas, con todas las oficinas técnicas. Fue una primer jornada, que eso está bien porque se discutió también los montos. Ustedes saben también que la obra pública tiene montos, hasta tal monto es una obra, una licitación privada, o una directa, o una privada, o una pública, ¿no? Entonces se están viendo, pues han quedado los valores muy rezagados para todo lo que implica un proceso de obra, de licitación tan largo. Entonces se está tratando de elevar el piso de las contrataciones. Por eso se están viendo las adecuaciones, ¿no? O sea, trabajar sobre adecuaciones que permitan hacer más ágil los procedimientos, ¿no? Bueno,
En realidad hasta ahí había después, porque ahí haber pasado una más que, claro, que en realidad Gustavo iba a comentar... Bueno, yo como ya me lo habían comentado. ¿Aprendido? No, para arriba. Ahí está. Como lo comentaban, bueno, yo trabajo en la parte de la dirección de suministros en la universidad, en el laburo administrativo, y lo que me toca a nosotros es más o menos explicarle, por si ustedes llegan a trabajar en una empresa o en forma particular, cuáles son las etapas de las contrataciones, qué comprende, cuáles son los plazos, más que todo, no quiero hacerlo tedioso, pero es más que todo aspectos legales y demás que hay que cumplir para poder, o sea, para que la oferta sea admisible, ¿no? Y bueno, en los primeros puntos que comprende, en primer punto se llamaba licitación pública, privado, contratación directa. De acuerdo al monto se va a encuadrar en cada uno de estos puntos. Lo que se hace en la oficina es, con el primer punto, se llama APS, que es una autorización de procedimiento de selección, que la firma el director de suministro, donde se autoriza la obra a realizarse. Bueno, previamente, como hablábamos con Daniel, esto antes de llegarnos, o sea, cuando llega a nosotros, previamente tiene un estudio, o sea, trabaja en la parte de obras, de mantenimiento, de acuerdo al pliego de que sea, elaborando un proyecto y tiene que tener una reserva presupuestaria para que nosotros podamos llegar a continuar. Bueno, nosotros la segunda etapa genera la publicación de avisos. Se publican avisos, en el caso de las licitaciones públicas, se publican avisos en el Boletín Oficial de la Nación, bueno, invitaciones, se difunde también por internet. Hay una página que después yo la voy a nombrar que no solamente nosotros, la universidad, sino cualquier organismo público difunde la información de los pliegos que va a sacar a la calle, se podría decir. Y bueno, y también la comunicación a las cámaras, también se comunica a las cámaras de constructoras. ¿No? El próximo paso es la recepción de las ofertas. Se reciben los sobres cerrados y se hace un acto de apertura. Una vez hecha el acto de apertura, el próximo paso es lo que se va a hacer es la evaluación de las ofertas. Que bueno, generalmente nosotros de la parte nuestra de la universidad, donde estoy trabajando yo, se mira la parte administrativa, que las ofertas cumplan con los parámetros más que todo administrativos, con la documentación. No es que hacemos un informe técnico, para eso se lo elevamos a la gente de obras, al departamento de obras o quien solicitó la obra a realizar, para que ellos sí, con el grupo de arquitectos y demás, formen o sea, en verdad no es que adjudican, sino que aconsejan adjudicar a la empresa. O sea, hasta nosotros ya la admisibilidad le decimos y ellos informan cuál es la que aconsejan que siga el trámite, bueno, que gane la licitación. Después, bueno, una vez que nos llega el informe técnico, pasa al dictamen de evaluación. Bueno, hay una comisión evaluadora conformada que o sea, evalúa todo el expediente en sí y bueno, hace un dictamen de evaluación que se publica y se comunica a los oferentes que realizaron, los cuales tienen 5 días de plazo para realizar impugnaciones, algún aspecto que no estén de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, ahí es donde en realidad se trabaja también casi como para tener una visión interdisciplinariamente, donde ahí hay un abogado, contador, abogado, arquitecto, digamos, hay funcionarios. Eso es interesante también porque es una posición de trabajo nuestra donde en realidad, si bien el abogado va a mirar quizás cuestiones más de a ver cómo es la conformación de la empresa, los últimos, no sé, o los balances lo mirarán, pero lo importante es que ahí hay un cruce de trabajo sobre un mismo objeto, una visión de varias disciplinas, ¿no? Cosa que a veces uno tampoco está acostumbrado. Yo, en la universidad, como experiencia personal, la universidad es un poco más dividido todo. Cuando me ha tocado yo estuve en el Envisur, que es un ente que ahora está dividido, pero era un ente de servicio, donde ahí se juntaban obras de alumbrado, de vialidad,
de mucho de comprar granza, tierra, asfalto, hormigón, qué sé yo, un montón de... que era, digamos, esos procesos se hacían más en común, entonces a mí me gustaba más esos procedimientos, se discutía más, así que, pero bueno, son experiencias distintas, ámbitos distintos. Bueno, luego, bueno, el dictamen de evaluación, ya había mencionado el tema de las impugnaciones. Si durante los 5 días no se recibe ninguna impugnación, se procede pasa al acto de adjudicación. Bueno, también se adjudica, se notifica también la adjudicación y, bueno, el último paso sería la suscripción del contrato, ¿no? con la empresa. Bueno, los procedimientos de selección que se encuadran, que menciona la ley, son licitación pública nacional o internacional. Bueno, ahora voy a mencionar etapa única y etapa múltiple, licitación privada o contratación directa. La licitación pública nacional con etapa única, la diferencia es que se abre un solo sobre donde en un mismo momento se evalúa tanto la parte administrativa como el precio. Es un solo sobre y una sola etapa. En cambio, la etapa múltiple se presentan más de un sobre y, bueno, por ejemplo, en una parte se evalúa la parte de documentación. Si los oferentes cumplen, se abre el segundo sobre que se otorga, o sea, se evalúa la parte de precio económica. Que fue como la terminal, me parece, ¿no? Que fueron 2 sobres. Son más de... Que era la empresa. Generalmente nosotros trabajamos con etapa única, siempre. O sea, yo desde que estoy no abrí ninguna apertura con etapa múltiple. Sí, son obras más grandes, más importantes. Sí. Bueno. Después, bueno, lo que vemos, más o menos se mencionó algo. Que esta ley, como es tan es vieja en cuanto a la emisión, tiene los montos desactualizados. O sea, ahora actualmente hasta 69.000 pesos se puede hacer es el monto para hacer licitaciones privadas o contrataciones directas. Cuando supera los 69.000 pesos ya es una licitación pública, con los consiguientes tiempos que lleva la licitación pública en cuanto a que hay que publicar. Imagínense, ¿no? La licitación pública con la cantidad de tiempos exigidos por ley, sí. 69.000 pesos, es ¿viste? Nada. Nada. Ustedes o sea, lo saben mejor es una cosa, sí. Claro, es una cosa tremenda. Bueno. Sí, que quedó bastante bueno, que eso hay que reglamentarlo nuevamente. Pero bueno, eso se está trabajando para poder ir variando. Uno no es que se resigna que eso es así, ya está. Uno por suerte trata de ver cómo cambiarlo. Sí, sería que sí. Bueno, después está el tema del monto de la garantía, porque nosotros en los pliegos pedimos una garantía de oferta que tienen que presentar. Bueno, también se remite al artículo 9 de la Ley de Obra Pública, que también dice que la garantía es del 1% del presupuesto oficial. Y menciona el tema del tipo de garantía que se presenta. Si el 1% llega hasta la suma de 3.450 pesos, se puede hacer con pagaré. Si el 1% supera esa suma, ya se utilizan otras formas que, bueno, ahí no están, pero son fianza bancaria, aval bancario. Normalmente lo que las empresas otorgan son las garantías de póliza de seguro de caución. Bueno, y la garantía de adjudicación establece la ley como un 5% del monto del contrato que tienen que integrar, ¿no? Esto es más o menos unas recomendaciones para los posibles oferentes. Si ustedes trabajan, como decía hoy, en alguna empresa, además, en la universidad, me parece que me pasé una. No, está bien. Lo que se está pidiendo en general es estos requisitos, que estén incorporados al sistema de información de proveedores. Si no está inscripto, se puede hacer la preinscripción a través de internet. Bueno, hay que llenar unos formularios y documentación, estatuto, balance y demás. Y se tiene que adjuntar a la oferta. También habla del certificado fiscal para contratar, que tienen que presentar. Si la oferta supera los 50.000 pesos, tiene que presentar un certificado fiscal para contratar. Si no lo presenta, quedaría rechazada, ¿no? En caso de que sean sumas menores a 50.000 pesos, con una declaración jurada de no exigencia de deuda exigible, se puede sanear, ¿no? Después está también el registro de constructoras públicas de la Nación, otorga un certificado, ellos lo saben explicar mejor que yo, que en las licitaciones públicas se pide que tiene que presentarse certificado, también y legalizado, ¿no? Te hago ahí alguna acotación. Sí. Como ven acá empieza todos los requisitos que necesita una empresa para poder cotizar. Certificado fiscal para contratar es un requisito complejo. O sea, quiere decir, en resumidas cuentas, no deber nada de
cargas sociales ni postura frente a la FIP, cosa que no es sencillo. Por otro lado, el registro de constructores de obras públicas de la Nación, eso depende, si es una obra pública que depende de Nación, en este caso la universidad, depende como organismo de la Nación, y hay otros casos, como el municipio, depende de la provincia. Entonces,